No se trata de hechos aislados ni de coincidencias coyunturales. La secuencia operativa es evidente. Existe una estrategia articulada de guerra híbrida y presión mediática, orientada a debilitar al gobierno mexicano. Esa ofensiva combina filtraciones sincronizadas, reportajes dirigidos y operaciones clandestinas, con un objetivo central: erosionar la legitimidad internacional del país. La acumulación de hechos en un periodo tan corto, prácticamente 4 semanas, refuerza la idea de una ofensiva acelerada, donde cada episodio parece alimentar al siguiente. Campañas digitales, publicaciones internacionales, acusaciones políticas, operaciones en terreno y presiones diplomáticas que apuntan hacia un mismo objetivo. Para que esa lógica de intervención funcione, antes hace falta una preparación psicológica. Primero se construye un enemigo, después se instala una percepción de amenaza, finalmente se presenta la intervención como algo inevitable. El fin último de esta fase avanzada consiste en preparar las condiciones discursivas y legales para justificar una intervención externa, apoyándose en la idea de un peligro inminente y en la asociación insistente entre México y el narcoterrorismo. En esa preparación mediática entran etiquetas de alto impacto como hashtag narcopresidente, filtraciones amplificadas por medios y mensajes diseñados para fijar una idea simple en la opinión pública: que México representa un problema de seguridad para Estados Unidos. A partir de ahí, la narrativa busca posicionar en el exterior la idea de que el Estado mexicano ha sido rebasado e incluso absorbido por el crimen organizado. El problema aparece cuando un conflicto diplomático complejo se transforma artificialmente en una justificación de seguridad nacional para Estados Unidos. En ese cambio semántico está una parte decisiva del mecanismo. Si el narcotráfico exige diplomacia conjunta, la palabra terrorismo abre la puerta jurídica a acciones unilaterales y operaciones encubiertas. Por eso la campaña de desgaste insiste en vincular obsesivamente a la Cuarta Transformación con estructuras criminales, forzando la percepción de una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Ya no se presenta a México como un país vecino con problemas compartidos, sino como un territorio peligroso que debe ser corregido desde afuera. En este esquema, las grandes plataformas mediáticas internacionales funcionan como altavoces indispensables de la inteligencia. El patrón es claro y recurrente: uso deliberado de fuentes anónimas, informes no verificados y acusaciones imposibles de comprobar en el momento de su publicación. Lo importante no sería producir efectos judiciales inmediatos, sino fabricar una legitimidad narrativa. El objetivo no sería estrictamente legal, sino psicológico. Ese mismo modelo ya fue utilizado antes para justificar invasiones previas. Sectores radicales y el establishment coinciden en impedir un proyecto regional de izquierda, con soberanía política y control energético. Por eso resultan relevantes canales como CNN y The New York Times. Recordemos el antecedente de las supuestas armas de destrucción masiva en Irak, un caso donde una narrativa mediática presentada como certeza terminó sirviendo para legitimar una guerra, aunque después esa base fuera señalada como falsa. Esta lógica se vuelve más concreta al hablar de Chihuahua. Allí la incursión de agentes de la CIA no sería un episodio aislado, sino un ensayo operativo para un golpe mediático de alto impacto. La intervención habría sido ejecutar una acción espectacular que mostrara capacidad de intervención directa, utilizando sectores internos al margen del gobierno federal. Sin embargo, no hubo decomisos ni capturas. La operación fracasó exhibiendo improvisación y arruinó por completo la narrativa de éxito. La consecuencia de esto es grave. Permitir operaciones extranjeras sin autorización
constituye una violación constitucional que exige responsabilidades políticas y jurídicas. El dato que refuerza la gravedad del episodio es el saldo de 8 caídos, entre ellos 2 agentes de la CIA, además de un operativo descubierto de inmediato, sin detenidos relevantes y sin drogas que pudieran sostener el espectáculo que se buscaba construir. Todo esto se inserta además en una urgencia electoral. Ante el desgaste de sus propios proyectos, el intervencionismo aparece como una herramienta para fabricar una victoria espectacular. La política exterior se degrada así en propaganda de entretenimiento. Comandos incursionando en territorio extranjero. Ya no se piensa como parte de una estrategia seria de seguridad, sino como espectáculo televisivo para las masas. Pero esta puesta en escena omite el costo real, ignora la destrucción de cadenas productivas, el colapso del TEMEC y el riesgo inmediato para 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. México no está a miles de kilómetros. Una intervención allí no sería una guerra lejana, sino una fractura continental inmanejable. En el fondo, la fantasía de una operación rápida y victoriosa serviría para que Donald Trump se presentara ante su base como el hombre que trae la paz, aunque en realidad una agresión contra México tendría consecuencias comerciales, sociales, migratorias y diplomáticas imposibles de contener. En paralelo, convertir a México en el gran villano permite ocultar una crisis estructural mucho más profunda dentro de Estados Unidos. Más de 48 millones de ciudadanos con problemas de adicción severa. El sistema político estadounidense externaliza de manera sistemática la culpa de sus crisis de consumo interno hacia minorías o poblaciones extranjeras. Antes fueron otros grupos. Hoy el turno le toca a los mexicanos bajo el significante del fentanilo. Pero aquí surge una contradicción que no se quiere auditar. Ningún mercado criminal funciona solo desde afuera. La distribución capilar y el lavado masivo operan dentro de las ciudades estadounidenses. Por eso, criminalizar al vecino del sur termina siendo el camino de menor resistencia y mayor rentabilidad política interna. La secuencia histórica es clara. Primero se culpó a los negros por el crack, después a los italianos por el alcohol, luego a los colombianos por la cocaína y ahora a los mexicanos por el fentanilo. Mientras los cárteles estadounidenses, los distribuidores internos y las redes financieras dentro de Estados Unidos permanecen prácticamente invisibles para su prensa y su clase política. El trasfondo histórico de esta dinámica se remite al renacimiento de la doctrina Dallis, la inteligencia reactiva, el manual de la Guerra Fría, justificar acciones agresivas y clandestinas en defensa del llamado American Way of Life. Las operaciones encubiertas nunca desaparecieron, pero ahora contarían con capacidades técnicas superiores, sincronía diplomática y presupuestos ilimitados. Además, estas operaciones no siempre responderían al presidente en turno, sino a los intereses permanentes y autónomos del aparato de seguridad de Estados Unidos. La presión ya no llega en forma secuencial, llega como un asalto simultáneo y coordinado, adaptado a las plataformas de la era digital. En ese sentido, una guerra tridimensional. La referencia histórica a la doctrina Eisenhower-Dallis de 1954 ayuda a entender esa continuidad. Operaciones encubiertas, propaganda, intervención indirecta y acciones repugnantes, justificadas en nombre de la defensa del modo de vida estadounidense. Frente a esos sectores de la oposición habrían asumido su derrota popular y creerían que el poder en México ya no puede recuperarse mediante elecciones libres. De ahí que normalicen el discurso intervencionista y acepten la entrega de la soberanía como un costo tolerable para su regreso al poder. Esa actitud no sería una forma de oposición legítima,
sino una muestra de desconexión radical con los intereses vitales de la República. Lo que se invoca en nombre de la disputa política podría desembocar en crisis económica fulminante, desestabilización violenta y polarización total. La imagen es dura pero precisa. Una derecha incapaz de ganar con votos empieza a fantasear con las botas de los marines, como si una intervención extranjera pudiera resolver lo que no logró en las urnas. Ante ese alud de provocaciones, la estrategia de Claudia Sheinbaum se basa en la contención. La respuesta no consiste en alimentar el espectáculo mediático histérico, sino en exigir evidencia fáctica comprobable, usar canales diplomáticos ortodoxos y anteponer la prudencia de Estado al choque emocional. La idea central es sencilla. Las provocaciones necesitan una sobrereacción mexicana desproporcionada para poder justificarse y escalar. Negarles esa reacción arruina el esquema. Se trata de una firmeza sin ruptura, de una defensa inquebrantable de la soberanía que preserva al mismo tiempo los lazos económicos y geopolíticos vitales. Por eso la fórmula "el que se engancha pierde" resuena bien la estrategia. No caer en la finta, no regalar el desplante y obligar a los acusadores a sostener sus señalamientos con pruebas. De ahí la importancia de una respuesta tan simple como contundente. Presenten pruebas.